te encuentro a ti, el amor eterno lo encuentro en ti. Desde el primer momento que te conocí, me enamoré de ti. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo amanecen? Querido público. Felices de estar nuevamente con todos ustedes aquí. Sé que iniciamos un tiki tardecito, pero felices de compartir con todos ustedes un tema muy especial para todos nosotros. De verdad que desde nuestra niñez sé que vamos a tratar muchas cosas. Y bueno, y empezamos diciendo en nuestro tema para hoy es cómo nuestros padres moldean nuestra personalidad. Wow. ¿Qué tal ese tema para hoy? Perfecto. Va a estar muy interesante. Bueno, interesante, ¿verdad? Sí, que vamos a sí? definir qué es personalidad, ¿verdad? La personalidad permite identificar, conocer a una persona y saber cómo es y cómo reacciona. Wow. Así que hay diferentes personalidades, ¿verdad? Claro. La Sí, cual nosotras nuestros mismas. padres nos fomentan y nos enseñan en nuestra niñez. Así Imagínate. que vamos a abrir este programa con nuestra hermosa y preciosa Mari, que Gracias. ella dirá, ay, Ay, gracias. Hola No. Mari, muy buenos días. Buenos ¿Cómo días, estás? Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, feliz de poder estar nuevamente con todas ustedes aquí. Ay, yo un también cafecito estoy con contenta. Dios. Claro, sabroso, Sí, ¿no? claro, vea, Se aquí siente está mi rico cafecito. en la Salud, mañana, un salud, dominguito. Así. Sí, no, y mira, con ese paisaje tan hermoso, no sé, yo creo que a ustedes les gustará también ese paisaje tan bello que nosotros estamos aquí viendo en la parte de atrás, ¿verdad? No, y gozándonos porque nos gozamos, ¿verdad? Sí. A la mañana un cafecito con Dios es algo nuevo, algo diferente que estamos haciendo para ustedes, porque queremos llevarles cada 2 días de los domingos que puedan interactuar con nosotros, que puedan compartir ese Ay, tiempo, sí. porque vamos a tratar temas interesantes que sé que van a ser de edificación. De pronto usted no está viviendo la situación, pero puede ayudarle a una persona, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Acuérdense de compartir nuestro link y esperamos que estén ustedes ahí sentados con su tacita de café también acompañándonos. Y bueno, entrando en tema, como vamos a hablar sobre cómo nuestros padres desarrollaron nuestra personalidad, tenemos que tener muy en cuenta que la relación que nosotros establecemos con nuestros padres en nuestra niñez tiene mucho valor, porque de ahí creamos nuestra identidad. Cuando nosotros, a través de esa relación que nosotros hacemos con nuestros padres, nosotros podemos ir creciendo y desarrollándonos como personas en la adultez. Si nuestros padres, por ejemplo, eligen por darnos responsabilidades en nuestra niñez, eso nos ayuda a nosotros, pero si nuestros padres optan por quitar toda responsabilidad de nosotras, puede ser que en nuestra adultez nos dificulte adaptarnos. Ajá. Cuando nuestros padres nos dan responsabilidades, nos ayudan a desarrollar nuestro intelecto y nuestra autoestima y nuestros sentimientos de cierta forma. Porque las responsabilidades son un fundamento para el desarrollo y nos ayuda a tomar decisiones por nosotros mismos. Es decir, nos ayuda a ser independientes en el sentido de que no todo el tiempo voy a estar corriendo donde alguien y decirle, ay, ¿qué piensas tú sobre esto? Y no sé si tomar esta decisión o no tomar esta decisión, sino que uno ya tiene como que esa responsabilidad de decir, sabes que no, esta decisión la voy a tomar, pero basado en no solamente en mí, pero en los demás también. Por ejemplo, en mi adolescencia, cuando mi mamá nos ponía tareas y nosotros creábamos Como
Como un esquema. como un esquema, Ajá. un horario, y ella nos ponía que si hoy lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, Ah, y eso como está éramos bien. 3 hermanas, nos ponía que es que tú vas a hacer tal cosa, ella va a hacer esta cosa y tú tal cosa. Todas teníamos nuestra tarea, es decir, teníamos nuestra responsabilidad. Ajá, muy bien. Pero mi mamá no nos decía como que, pero lo tienes que tener listo a tal hora. Nos daba la confianza para que nosotros tuviéramos la responsabilidad de que sabemos que ese día, antes de que termine el día, eso tiene que estar listo. Definiendo la personalidad desde pequeñas. Muy bien, eso es muy bien. Exacto. Es darnos confianza también de que, tú puedes hacerlo. Claro. Y entonces, en nuestra adultez, esto nos ayuda muchísimo con nuestras propias necesidades, tomando en cuenta nuestras propias necesidades, pero también tomando en cuenta la necesidad de los demás, sin perder nuestra identidad y nuestra personalidad. Entonces, también eso genera que nosotros podamos como analizarnos a nosotros y analizarlos a los demás, respetándonos a nosotros y respetando a los demás. ¿Y cómo sé yo si yo tengo una personalidad de responsabilidad? Una personalidad de responsabilidad es aquella persona que me respeto yo y te respeto a ti. Es decir, una persona que respeta, por ejemplo, no se engaña a sí mismo, no da excusas para engañar a las otras personas, pero no se engaña a sí mismo. Es decir, yo no voy a decirte, por ejemplo, Pilar, hoy no pude traer café porque no tenía café en mi casa. Te estoy mintiendo a ti y me estoy mintiendo a mí misma porque yo sí sabía que tenía café en mi casa, ¿verdad? Entonces es como una excusa, es una excusa innecesaria. Innecesaria que de pronto te vuelves con una personalidad rebelde, digámoslo así. Correcto. Y también nos ayuda a prolongar, a hacer amistades que son duraderas y que valgan la pena, y amistades que sean valiosas, porque estamos como que, lo vuelvo a repetir, respetándonos a nosotros y respetando a los demás. Y también no son personas que no hacen excusas, no se quejan si hay algo una queja innecesaria, puede decir así. Por ejemplo, mi taza es blanca y me voy a quejar de que no es negra. Es una queja innecesaria. Y si ustedes supieran que también son personas que no le echan la culpa a los demás por sus actos. Son personas que toman esa responsabilidad, no desvían su responsabilidad. Y en la palabra, en Romanos 14:12 dice que a su tiempo, cuando estemos enfrente de Dios, vamos a tener que nosotros ser responsables por las cosas, nuestros actos que nosotros hemos hecho. Por eso hay ¿verdad? que portarse bien. ¿Verdad? Siempre tenemos que portarnos súper bien. Portarnos bien. Y miren que de todo lo que nos está comentando Mari, es muy importante que ustedes ahí en su casita, con su tacita de té o de café, puedan estar haciendo sus notas de que Claro. si de verdad queremos una amistad duradera, una amistad que tenga respeto mutuo, que sea algo bello, ¿qué tenemos que hacer? Respetarnos. Entonces, tomen ahí sus notas mientras tanto, porque cada una de nosotras tiene algo súper bueno para ustedes. Ajá. Sí, bueno, igual que como cada persona tiene un carácter diferente, ¿no? Claro. Y también eso influye mucho en la emotividad y en la forma de reaccionar o actuar. Entonces debemos de actuar de la mejor manera con la otra persona. Sí, y también cuando las personas tienen responsabilidad, son personas que son puntuales, porque la responsabilidad va mano a mano con la puntualidad. Aunque parezca que no, aunque parezca que son cosas totalmente apartes, son personas que van acorde con un horario. Y por último, también son personas que planifican mucho. Sí. Y eso nos ayuda a tener el resto. La planificación nos ayuda a embarcar las otras áreas, ¿verdad? Claro, sí. Así Pero es. mira, con lo que tú decías, cuando niña tu mamá te daba las tareas, entonces eso es algo que te ayuda a ti a llevar las cosas más, ¿cómo se dice? O sea,
a Va generando como un todo, orden, a tener un en la orden vida. en tu amistad, Ujú. tener un orden en cada cosa, ¿verdad? Por lo menos yo digo, mi hermanita y yo somos dos niñas y papá nos enseñaba, la una hace hoy la comida y la otra hace el oficio, como para que no hubiera como esa pelea, como esa cosa, ay no, es que yo tengo que hacer todo. No, lo bueno es dar las tareas, y Sí. muy bueno lo que hizo tu mami. Sí, excelente, muy bien. Y los hermanos, por favor, no le echen toda la tarea al hermano menor porque, o sea, sí, sí. sean responsables Sí, con eso sus tareas. es importante cuando los padres empiezan a trabajar con los hijos esa personalidad, Ajá. porque los va definiendo en algunas cosas, no solamente en colocar tareas, sino en la manera como les hablan, cómo les va guiando a través de la vida, porque es importante también entender y conocer todo eso. Exactamente. Lo que yo también puedo notar es que en nuestros programas estamos trayendo siempre algo que tiene que ver con la planificación. Siempre. Y vemos lo bonito de esto porque Dios es un Dios que le encanta ese orden y planificar las cosas, que podamos sacar el tiempo para todo. Entonces, ahí ustedes que están tomando nota, vuelvan a resaltar ahí con color el orden y el planificar es muy importante. De verdad que sí, nos lleva, si se dan cuenta, el orden nos lleva a muchas cosas, nos lleva a ser responsables, nos lleva a estar puntuales, nos lleva a tener relaciones más duraderas. O sea, si se dan cuenta, el orden es como algo que ha tocado, como dice Andrea, en cada tema que hemos tocado por algún motivo. Es muy bonito, sí, ¿verdad? Gilma, ¿tú qué piensas? Buenos días. Yo les traigo un tema para mí muy importante. Es cuando los padres no invalidan emociones a los hijos. Son más fuertes y felices. O sea, aquí hay hay una contradictoria en lo que estoy diciendo, que no invalidan. Quiere venir diciendo, por ejemplo, mi papá. Bueno, yo hablo sobre mí, mi papá, mi mamá, cómo me criaron. A que he oído otras familias cómo crían a los hijos, como indagué mucho en las redes sociales, porque ahora todo dependemos de las redes sociales prácticamente. O sea, estamos como que eso es nuestro bastón en este mundo ahorita mismo. Hay padres, por ejemplo, que ellos creen, o sea, más tanto en los hombres, los papás creen que criar a un hijo es como, te caíste, no llores. Papá, no, ¿por qué? Papá, lloras, no llores, pareces bobo, lloras por tontería y no sé qué, no se están dando cuenta en sí el padre, nosotros como padre y como madre, ahora que yo soy madre, pero un día fui hija, nos estamos dando cuenta de qué sirvió, a veces no sirve, porque creamos un hijo insensible, creamos una persona insensible, ¿a qué? A las demás personas. A que si una persona está pasando por un problema, ay no, eso no pasa nada, porque lloras, no sé qué. Uno cree que uno le está dando fortaleza a esa persona. No, al contrario, saca todo de ti, llora, sé sensible a la humanidad, porque es ser sensible prácticamente a la humanidad. Entonces creemos que no, es que ese niño es muy débil. No, muy mimado. Muy mimado. Bueno, yo fui muy ok. mimada. Ok. Mimada, yo fui una niña demasiado mimada. Consentida. Demasiado consentida. Entonces, yo, aparte ¿Tú eres de la que- menor? No, yo soy la del medio, pero yo fui bueno. la más consentida. Por medio de mi padre, es más, me decía mito. Entonces, ¿qué vengo y retomo el tema? De que a veces padres, por favor, ayuden a sus hijos a pasar todos esos procesos. Si lloran, explíquenles, sí, estás llorando, sí, más adelante, no lo hagas, por ejemplo, no llores, mira, estás pasando este proceso. Ayudar al hijo a formarlo, cada día, a formarlo, a ser sensibles, como les repito, siempre un niño tiene que estar, o sea, tú como padre, en la crianza de tu hijo, vas a hacer, ¿cómo les diría yo? Vas a ser o sea, un hijo siempre va a querer ser como su padre. Entonces tú le tienes que dar el ejemplo. Tienes que darle el ejemplo a tu hijo.
ponerle orden, lógico, como venía diciendo Mari. A mí, claro, Katiuska siempre, bueno, como digo yo, mi hermana siempre se creyó mi mamá. Ella era la que me ponía el orden, yo me escondía para hacer las limpiezas de la casa. Me metía bajo la cama. Pero yo creo que hoy en día estás muy agradecida por todo lo que te enseñó, ¿verdad? Sí, porque eso a le mí va también, generando a mí una también. personalidad. A pesar de que soy gemela también, y mi hermanita actuó como si fuera mi mamá. Mi hermana Ella era la mayor que me enseñaba también. Súper ordenada. Margarita es desordenada. Y a ella, en mi adultez ahora, ella se le hace difícil a veces entender que ya yo no soy una niña. Y tú sabes que ella me dice a mí, Mari, ya te estás independizando, esto no puede ser. ¿Y qué les cuento? ¿Qué les pasa invalidando a sus hijos para que entiendan invalidar a sus hijos? Y invalidarlo es darle esa fuerza, esa fortaleza, mi amor, tú puedes. Validarlo. Validarlo. Y si no lo invalidas, vienes dándole problemas, también puede crearse un niño con problemas en la sociedad, problemas psicológicos. Ajá. O sea, no te importa lo que le pasa al otro. Exacto. Y tiene todas esas cosas. Y ¿qué venía también diciendo? Mi papá, como les venía diciendo, mi papá me malcrió un poquito. O sea, pero a pesar de eso, para mí, yo siento que en mi vida he sido una mujer muy fuerte, no le tengo como que miedo a los trabajos, yo voy dando lo mejor de mí en cada trabajo, le doy gracias a Dios que el Señor me ha dado mucha sabiduría para yo poder enfrentarme a este mundo, gracias a mi padre, porque las historias de mi padre no fueron contadas las películas de Disney, no. Mi papá, las historias de mi papá eran de la vida real de él. Sí, qué lindo. O sea, mi eso de papá los viene y cuenta padres. una historia y es ya nosotros, sí suceso. sabemos Sí. qué fue lo que pasó. No que nos sentó, ay, que el gatico, que el no sé qué. A pesar de eso, fue un buen padre porque él siempre sacó tiempo para nosotros. Mi papá era taxista, él corría acá, su trabajo era de noche. Sí, sí. En el día, imagínense, nosotros criamos con un padre presente y ausente. ¿Me entiendes? Porque muchos estaban acostumbrados, en la noche tenía a sus padres, ver la televisión, y nosotros no. Bueno, tuvimos a mi mamá, que fue un poquito más de carácter fuerte. Mi mamá siempre nos guió, siempre a lo mejor, es más, incluso a no estar en la calle, siempre estar en la casa, colocándonos tareas. A tal hora teníamos que estar dentro de la casa, porque acá en Aruba te crías, es una crianza difícil, porque te crías aparte de las personas, solamente tienes amigos en la escuela, las casas dentro de las casas no tienes vecinos, no compartes, no aprendes del vecino, porque mi parte de mi educación fue también del vecino. El vecino nos educó mucho a nosotros. Y uno de niño, Y imagínate, respetar en la a las cuadra, todos personas. los niños de la cuadra. Absorbe De todo, Exactamente. de todo. Entonces, como digo yo, y que mi padre en el día estuvo siempre con nosotros, pero mi padre siempre no estuvo, pero estuvo. Vamos para la ciudad de Hierro. Cuando venía a la ciudad de Hierro, vamos a la ciudad de Hierro, vamos a compartir, vamos al mar. Yo todo mi recuerdo de mi papá es el mar, la ciudad de Hierro, que se lo agradezco mucho. Qué bonito. En que estuvo siempre como presente y ausente. Claro. Y siempre con su forma de que si él me veía que yo llegaba de la escuela llorando, mija, pero ¿por qué llora? No te preocupes que eso va a pasar, pide disculpas o ¿cómo es que se llama eso? No importa, que se metan, no importa. Tú siempre, porque las palabras de él no eran mucho con cariño, sino, mija, tú para adelante, mito, no le prestes atención a las personas, vamos para adelante que para allá es que vamos. Eran de fortaleza. Eran de fortaleza. Entonces yo pienso que yo me he criado una persona muy fuerte, aunque uno pasa por cosas, pero el entorno familiar es muy importante y muy importante. Y criar a los hijos, porque a veces entre los hijos hay rivalidades, ¿no? Claro. Entonces no hay que criar que el hijo mayor es el que difunde en el pequeño. El que No manda. hay que ver rivalidad entre las personas, porque esa rivalidad la llevas a las personas más adelante. Exacto. ¿Quieres que las personas también sean como tú? No. Cada persona es un Todos mundo tenemos diferente. una personal, incluso, perdóname, incluso criados por la misma pareja, Sí. pero nos crían en una personalidad diferente. Diferente. Todos vamos a tener una personalidad, un carácter diferente, un temperamento diferente. No todos vamos a ser iguales, que porque No. el papá y mamá nos criaron de la misma manera, tú tienes que ser de la misma manera que se comporta tu hermano. No. Y entonces ese es el problema, de que, ay, pero mi hijo, porque el mayor es diferente No. al chiquitico? ¿Por qué no es lo mismo que tu hermano? No. Y Ese muchas veces viene comparación. Eso, comparación las de, comparaciones. no, que, Es obediente. sí, tú eres obediente. Ella se arregla su cama y tú no, pero que no puedes ser más como él que tú.
Sí. Y que también estabas criando un niño rebelde, porque le dice, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué tu hermano? Entonces dice, yo no voy a atender la cama porque sí, no la voy a atender. O sea, Exactamente. ahí crías la rebeldía, ahí vienes con rebeldía, con todo, que puedes tú mismo formar un niño bien educado, ¿entiendes? ¿Y qué seguir tal las formando. tareas? Muchas veces se le dan tareas al grande que porque el pequeñito. Entonces, mira, cuida tú a tu hermano, está pendiente de tu hermano, ayuda a tu hermano y la mamá, el papá, se desentienden un poco en ese sentido. Entonces el hermano le trae cargas y por eso la personalidad se forma y como que no, Se es que yo distorsiona ya no la quiero tener personalidad. hijos, yo ya no quiero un hogar, yo ya quiero mi hermanito, no quiero nada de esto, para mí de verdad que me cansó y ya me estresé con el cuento de mi hermanito, entonces ya no quieren nada en su adultez, saber de Sí. esos temas. Sí, eso sí es Y verdad. saben que, por ejemplo, lo que tú decías de a darles valor a los sentimientos de los niños. Muchas veces son a los varones que les dicen, no llores, tú eres varón, párate, tú no, si se caen y se pegan, les dicen, no, tú no lloras porque tú eres varón y los varones son fuertes, ellos también tienen sentimientos. Exactamente. Y entonces deberían, como dices tú, Gilma, que explicarle a los niños cuál es ese sentimiento que están sintiendo, de una manera en que ellos puedan entender, porque claramente hay cosas que ellos no entienden, ¿verdad? Sí, excelente. Sí, las personalidades muchas veces se definen más tanto, es por las circunstancias que suceden en nuestra vida. Dependiendo de mi personalidad, entonces yo tomo las riendas de la situación. Porque, por ejemplo, como tú compartías, muchas veces se levanta esa rebeldía, pero muchas veces la rebeldía es positiva, porque hay que mirar que esa personalidad de rebeldía puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Por qué digo que positiva? Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con nuestros niños pequeños, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros niños dicen, no, yo no quiero que esta persona me cargue, me levante. Entonces uno como padre dice, no, pero no seas grosero, no seas rebelde, que no sé qué, sabiendo que no sabemos qué situación ha pasado la persona adulta con el niño, y ahí se abre una puerta muchas veces para el abuso de los niños. Entonces es fácil entender cuál es la rebeldía, porque esto genera dentro de los sentimientos, ¿verdad? Y muchas veces las personas rebeldes, como decía Gilma, muchas veces las personas rebeldes son difíciles de controlar. Su carácter se vuelve de una manera muy difícil de controlar, se hace lo que yo diga, se hace como yo digo. Entonces, para nuestros televidentes que nos están viendo en esta mañana, pues les estamos dando esos tips para, como dice Andrea, tome nota de lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces necesitamos cambiar ciertas cosas que no sabemos y que nuestro entorno no lo ve, no los refleja. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que tampoco les gusta la injusticia. Sí, señor. ¿Viste? Que no solamente una persona rebelde es solamente porque quiere hacer algo malo. También son personas que quieren la justicia. Muchas personas cuando se levantan en manifestaciones que no están de acuerdo con algo, ¿verdad? Por ejemplo, Como en las este huelgas tiempo, y eso, ¿no? las huelgas, por ejemplo, en este tiempo, el aborto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas personas salen afuera, ¿qué van a decir? Ay, son unos rebeldes, que yo no sé qué, porque estamos dentro de una sociedad. Nuestra personalidad también se maneja a través de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? De las circunstancias de lo que sucede a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué sucede? Pues nos tenemos que levantar porque al Señor no le gusta el aborto, discúlpeme, Dios no está de acuerdo con el aborto. Él es el único que tiene derecho a tomar una vida. Entonces, tenemos que aprender eso, a diferenciar eso. Y lo que dice la palabra, por ejemplo, que si nosotros estamos conscientes de la verdad o de la justicia y callamos, estamos siendo parte de eso. Exactamente. Entonces, de verdad es algo muy delicado, como menciona Pilar, de que si está en nosotros formar parte de traer esa justicia o de dar nuestra palabra, nuestra opinión
de que se aclare esa situación, lo tenemos que hacer. Claro, y también muchas veces la rebeldía, es que mire, es tan bonito cuando uno empieza a ver estos temas, porque eso mismo le enseña a uno. Por ejemplo, una persona rebelde es una persona que enseña, una persona que te dice, tú puedes lograrlo, tú puedes salir adelante, lo que tú compartías ahora, que tu papá siempre te decía. Sí. Y en papá era verdad rebelde. nosotras las mamás somos así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotras las mamás siempre le decimos a nuestros hijos, tú puedes, tú lo vas a lograr, sigue tu sueño, sigue tu ideal. Son personas que exactamente. enseñan a llevar esos ideales, pero tienen que ser ideales correctos, ideales que le agraden A formar Dios, una ¿verdad? personalidad segura. Sí, o sea, de Exactamente. seguridad en uno mismo. Por lo menos existen personas de pronto con personalidades emotivas, con personalidades apasionadas, sentimentales, nerviosas. O sea, muchas personalidades, pero lo que tú dices es eso, o sea, como fomentar eso, la personalidad en los niños. Pero imagínense también en la parte, también lógicamente como les estoy hablando de la parte, de la parte positiva de esas personas que son rebeldes, ¿verdad? Que uno tiene que entender también por qué la persona está siendo rebelde. Sí. Hay una raíz, y es lo que Gilma estaba compartiendo ahora, cuando hay padres ausentes, presentes. Y eso es genera en nuestros Explícanos hijos. un poco más de eso, Bueno, porque me imagino que muchos están ahí como así que está presente o está ausente, o las dos cosas. bueno, en corto Explícanos tiempo- qué significa en eso. corto tiempo les voy a enseñar algo muy lindo. Cuando nos hace falta en una relación de matrimonio y el matrimonio se quiebra, los hijos son los que pasan las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Hay una separación, ¿verdad? Cuando hay esa separación, el corazón de la mujer empieza con egoísmo. Yo no voy a dejar que vea a mis hijos, entonces se vuelve rebelde y eso genera un daño psicológico, emocional y espiritual para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estoy dándole esa enseñanza. Por ejemplo, madres que a veces empiezan a hablarle mal a los hijos de sus padres. Entonces, ¿qué sucede? Esos hijos no aprenden a honrar a sus padres cuando llegan a ser adultos. Por ejemplo, tengo un testimonio de mi vida personal. Me separé del padre de mis hijos, pero siempre les hablé a mis hijos del amor, el respeto. O sea, como persona yo tengo que separar mi emoción de lo que me está sucediendo, la frustración, el conflicto. Yo tengo que separar eso, porque entonces voy a levantar hijos rebeldes, como tú decías, Margarita, hijos inseguros. Y no, todo tiene su proceso y Dios es un Dios de restaurar muchas cosas. No sabemos en qué tiempo Dios va a restaurar. Nosotros somos canales de bendición para nuestros hijos y tenemos que enseñarles el amor y la honra. ¿Por qué? Porque en la parte negativa también hay personas que se vuelven rebeldes. No hay respeto a la autoridad, hacen lo que ellos quieran, no se sujetan a un jefe, no se sujetan a los padres, los hijos rebeldes. Pero ¿por qué hay esa rebeldía? Uno también tiene que ponerse, ¿verdad? Analizar y decir, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo no me hace caso? Y ¿por qué mi hijo hace lo contrario? Pero hay que definir si es positivo o si es negativo. Y hay que buscar también la raíz. Hay que buscar la raíz. Nosotros tenemos que ser maduros como personas, buscar en la palabra, porque para eso está el manual de vida que el Padre nos dejó. Ahí en la palabra todo lo podemos encontrar, absolutamente todo. Inclusive dice la palabra que la rebeldía nos aleja de Dios. Wow, sí es. Imagínense que la rebeldía empezó en el tiempo de Adán y Eva, Verdaderamente. cuando se separaron, ¿verdad? Y mucha gente conoce la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos se separaron, ¿por qué? Por desobediencia, por rebeldía. Entró en su corazón esa rebeldía. Entonces necesitamos también resguardar mucho nuestro corazón. Resguarden el corazón en esta mañana, analicen, debemos analizar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque no todo es malo. Porque mire, por ejemplo, yo decía, Señor,
a ver, cuéntame, ¿cómo era la personalidad de Jesús, verdad? Porque preparando este tema yo decía, bueno, ¿cómo era la personalidad de Jesús? Jesús era justo, era amoroso, era bondadoso, era perdonador, tenía muchas cualidades y virtudes, tenía un amor para la gente, y pues que tanto que murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Yo también decía, pero cuando el Señor se enojó, ¿verdad? Él defendía sus ideales, defendía la verdad, defendía la palabra, defendía que había que haber justicia, porque él no estaba de acuerdo cuando se le hacía daño a alguna persona. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, que no estamos para hacer daño a nadie, sino para edificar. Sabes que a mí me llama mucho la atención porque la gente piensa que la rebeldía siempre tiene que ver con algo malo. Malo, sí. Y tú nos estás Muy diciendo importante que la lo que nos estás rebeldía enseñando. también es justicia. Y si se dan cuenta, a través de los años, cuando las personas se han rebelado, han traído cambios. Sí, Por sí, ejemplo, sí. la revolución de, por ejemplo, Algunos países en los que la revolución de la raza, la revolución de mujeres, la revolución de todos estos, en el transcurso de los años y de la vida, esas rebeldías han traído justicia, Justicia. para Pero la también- menoría. También hay rebeldía, pero hay que saber, porque rebeldía buena y hay también una Claro. rebeldía que no es la adecuada. Claro, Claro. hay que Sí, diferenciar, también hay que eso. tener un balance Sí. porque tampoco uno se va a ir a meter a una manifestación y claro. uno va a perder la vida ahí. Sí. No, todo tiene que Porque ser mira. con un balance. Por eso Y con está- sabiduría. Porque Hay es que patrones. Es que a veces, disculpen, es que a veces en esas manifestaciones van dos tipos de personas y dos tipos de Ajá, personalidades. Así es. Unas que van a pelear por los derechos y otras que van a ¿cómo es? Hacer En desorden, contra, hacer en desorden. contra, sí. Vandalismo. vandalismo. Es lo que van a hacer. Tienes toda la Entonces, razón, sí. entonces ahí vienen que unos pagan por todos, porque a veces no consiguen lo que necesitan de verdad por las demás personas que... Y lo que dice Pili en cuestión, hay patrones repetitivos en el tema que tú estás tratando, Pili. Patrón repetitivo de que si su papá fue así, uno tiene que ser como el papá. No. Exacto. Ajá, Mis papás fueron así, mi hijo tiene que ser así. así es. Entonces hay un patrón repetitivo, pero hay momentos en que uno dice, ya, se cortó corta. esto. No puede seguir lo mismo, porque ahí es donde vienen los cambios, ¿verdad? De dejar de ser rebelde o seguir siendo una persona diferente, pues dependiendo de la rebeldía, ¿no? Porque Claro, por eso es necesario que nosotros como padres entendamos que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Porque nuestros hijos son un regalo de Dios. Es que son un regalo de Dios, son tan pequeñitos, tan indefensos y nosotros tenemos la responsabilidad. Muchas veces nosotros marcamos esa personalidad de nuestros hijos. Sí. Es bueno porque entonces no nos van a honrar, no nos van a honrar y vamos a ser hijos rebeldes que van a tomar rumbos diferentes, van a tomar de pronto adicciones, van a hacer, son tantas cosas que sale de la rebeldía positiva, pero hay que también tener en cuenta la rebeldía negativa. Y esa rebeldía negativa es la que debemos cambiar para tener un mundo mejor, para tener una sociedad mejor. Y cada uno de nosotros tomar responsabilidad y entender en esta mañana que tenemos una responsabilidad con otras personas, Claro. para que no apoyemos esas rebeldías a veces mal, ¿verdad? Exacto, si se dan cuenta, la responsabilidad, como estábamos hablando ahorita, va conjunto con la rebeldía, ¿no? Sí. Wow, es impresionante, ¿verdad? Cómo todo se va conectando y uno puede desarrollar un tema a tan profundidad y entender muchas cosas que uno no ha tenido presente. Por ejemplo, yo les comparto en mi niñez, yo vengo así como mencionaba Pili, de una ruptura, de que mis padres pasaron por ese divorcio, entonces yo me levanté con mi mamá. A raíz de eso, mi mamá era la que traía el sustento a la casa, la que tenía que trabajar, y todos entendemos aquí porque la mayoría de nosotras somos que vinimos del exterior a vivir aquí, entonces sabemos y conocemos ese proceso de cómo es para uno llegar y empezar desde cero. Es un proceso que hay que meterle mucho ánimo y seguir adelante y tener esa esperanza viva de que, bueno, estoy aquí por mi hija, en ese caso mi mamá.
Entonces ella, al ella estar viviendo este proceso, ella se enfocaba mucho en trabajar para poder brindarme estudio, la alimentación, que si el uniforme, las cosas que yo necesitaba. Y me enseñó desde muy pequeñita a ya tomar responsabilidades de orden, que yo decía, oh, en esos momentos yo me impresionaba mucho porque me decía, bueno, tiene que aprender a barrer, tiene que aprender a trapear, tiene que aprender a hacer esto y esto y esto, lavar la ropa. Exactamente, pero yo en ese momento yo lo sentía como uy, pero mamá, como que, ¿qué está pasando? Pero en sí, a la medida que uno va creciendo, uno dice, era necesario, porque ella necesitaba ese apoyo, necesitaba esa ayuda que yo le podía brindar para ella poder enfocarse en otra área que yo como niña no podía hacer. Y en ese punto, perdón, Andreita, quiero agregarte Tranquila. algo muy importante. Sí. En ese punto, los varones también, nosotras como madres tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el barrer no se le va a quitar nada, porque a veces se rebeldizan que porque son hombres. No. Hay que enseñarlos porque el día de mañana se van a ir al exterior, entonces no saben ni hacer un arroz, no saben prepararse una comida, y eso va generando personalidad y todo eso en ellos, ¿verdad? Entonces hay que enseñarlos, un punto muy Correcto, importante. así es. Entonces, a raíz de que ella estaba inculcando todas estas tareas en mi vida, yo la veía a ella como esa autoridad, entonces yo me sujetaba, porque yo decía, ella es la que tiene la palabra, yo tengo que hacer lo que ella diga. Entonces en nuestra casa era así como un estilo muy general, y aquí le mando saludos a mi general. Presente. Que decía, bueno, ya trapeó, yo, sí, mami, sí. Entonces me dice, ok, voy a mirar si quedó bien. Y se agachaba así, me decía, está manchado el piso, vaya y trapeo otra vez. Yo, sí, señora. Y yo, shh. Entonces son cosas que lo llevan a uno a ser extremadamente ordenado y extremadamente perfeccionista. Aunque sacó algo bueno, que me sujetaba a lo que mi mamá me mandaba hacer. Entonces siempre en la escuela, la profesora, aquí le dicen la IOFRO, me decía, yo, sí señora. Entonces yo siempre estuve muy atento de que me mandaban a hacer algo y yo ahí corría y lo hacía. Pero ¿qué pasó? Que como era extremadamente ordenada, extremadamente perfeccionista, no tenía un balance en eso. Y ahí fue donde se me empezó a complicar un poquito todo. Sí. Porque tenemos que entender que no todos somos iguales, no todos caminamos al mismo ritmo, algunos van corriendo, otros van trotando y otros van caminando. Y otros apenas están gateando. Otros están, o los están arrastrando. De todo. Entonces, me tomó como un poquito de fricción moldear eso. Entonces, gracias al Señor, de verdad, yo pude conseguir ese balance, donde ahorita yo puedo decir, ya tengo ese balance, donde me puedo comunicar con varias personas y no alejarlas de mí. Porque ¿qué pasa? Como ellos quieren cumplir las estrategias que yo estoy dando, quieren cumplir lo que yo estoy implementando, viene lo que decía Mari, esa mentira o excusas, etcétera. Entonces, yo que estoy aprendiendo aún, que todavía tengo que seguir soltando muchas cosas, ir teniendo más ese balance, pero son rasgos que han venido desde mi niñez. Entonces en sí son como raíces súper profundas que aún hay que arrancarlas. Y eso duele, ¿no? Eso trae dolor. Y trae incomodidad también en nosotros. Nosotros sentimos como si nos están moviendo. También pienso que la gente así se carga demasiado, quieren hacer todo. O sea, yo pienso, o sea, yo no sé, en mi punto de vista. Si otro no lo hace bien, yo lo hago. Sí. No lo hace bien, yo lo hago. Cuando vengan a ver, estás tan... Esa palabra que tú acabas de decir era algo que me enseñó. Si usted misma puede hacer sus cosas, hágalas usted misma, porque nadie las va a hacer igual que usted. Entonces, uno que hace, uno dice, bueno, entonces yo voy a hacer todo para que quede bien hecho. Y no tiene que ser así. Yo pienso que ahí es donde la persona tiene que aprender, o sea, o en aprender, sí. A demandar. A delegar. A soltar. Delegar, Lo quieres hacer todo tú y entonces ves mal, esta no lo puedo hacer, o sea, en mi mente, o sea, esta no puedo hacer, esta no puedo hacer, esta no lo puedo hacer. Pero no te estás dando cuenta de la carga que te estás llevando, pensando en que las demás personas no lo pueden hacer. No sabes lo que esa persona podría hacer, quizás hasta mejor que aquella persona. Es que tal vez decirle, estás arreglando la cocina,
Ay, no, quite, yo la hago. Mejor Yo la misma hago lavo porque la loza. Ay, no la estás jugando bien, no la Por estás eso es que no lavando hacen bien. nada. Mira, Ay, es como- qué pereza, Entonces la persona si dice, usted- entonces hágalo usted. Sí, No vas a hágalo hacer nada, entonces Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? De que como nosotros ahorita estamos entendiendo que si, por ejemplo, tú ahí en tu casa también te sientes así o te sientes reconocido con lo que yo estoy diciendo, de que tú empieces a ir soltando Compartan, de a compartan. poquito, ir soltando de a poquito. Por ejemplo, la agenda. un ejemplo que yo estoy practicando es, a veces le digo a mi esposo que él prepare a la niña. Entonces, todos aquí sabemos como mujeres que ellos simplemente cogen una blusa, un short y ya. Cambio uno de mamá que le combine el moñito. Entonces, a veces yo como que, ay, pero bueno, lo hizo, hay que aplaudirle su esfuerzo porque hay que aprovechar esos apoyos, esa ayuda. Entonces, así tú allá en tu casa empieza a ir pensando cómo vas a delegar tareas para que tú vayas soltando y puedas disfrutar más de otras cosas. sí. Por ejemplo, como lo que decía Gilma, disfrutar ese tiempo en familia. Entonces, no estar tan atareada con tantas tareas, sino de verdad disfrutar en sí la familia para educarla. Y de la misma manera, trayendo ese orden y esa sujeción y todo eso que estamos viendo en nuestras vidas, en nuestras familias, de igual manera funciona lo espiritual. Así que cojan ahí su lapicero. Ay. Póngase el cinturón, porque hoy sí. vino algo bueno. Téngase dura ahí de sus Vamos a hijos. arrancar. Entonces, de igual manera funciona lo espiritual, donde hemos podido ver durante muchos años que si la persona lleva la espiritualidad a un extremo, ¿en qué se vuelve? En religiosidad. Sí. Entonces, nosotros, ¿a qué hemos sido llamados? A tener un estilo de vida diferente. Hemos sido llamados a presentar a Jesús y no a verlo como algo religioso, inalcanzable o que nunca voy a ser suficiente bueno o que me estoy dando látigos a cada rato. No, el Señor no se presenta así en la palabra. El Señor se presenta como que aquí estoy, no me Ay, importa sí, qué en lindo. qué condición estás, yo te levanto y te saco de eso. Somos imperfectos, Él nos va a perfeccionar. Exacto. Entonces, en sí, ¿qué es lo que queremos nosotros enseñarte en esta mañana? De que entiendas que la espiritualidad no es religiosidad, sino un estilo de vida. Que lo veas como quiero agradar a Dios. Entonces, en el momento de que tú quieres agradar a Dios y tú estás consciente de eso, ¿qué vas a hacer? Hacer acciones que agraden a Dios. Y obediencia, Así vas a es, ser eso. obediente. Y les quiero compartir en Filipenses 1:6, dice, estando convencidos precisamente de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Wow, Estando así es. convencidos precisamente de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin del día. Wow, Andreita, perdón, mira, Dios, o sea, nuestros padres de pronto en nuestra personalidad, pero nuestro carácter, de verdad que Dios es el que transforma ese carácter. Y Así es. cada día, y hasta con dolor a veces, pero transforma nuestro Machaca, carácter machaca, y lo va machaca. como que tratando el carácter siempre. Y sabes que yo quería agregar que, por ejemplo, hablamos de sujeción y a veces, muchas veces las personas piensan que sujeción es, no, porque tú me dices, o por ejemplo, una persona me dice, no hagas esto, no lo tengo que hacer y entonces me vuelvo así. No, sujeción tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si yo voy y me robo un banco, no me estoy sujetando a la ley que dice no robes. Y entonces, si yo robo, tengo las consecuencias de que voy donde la policía me lleva y entonces la sujeción se puede entender también como tener obediencia a las leyes establecidas y a las personas que están sobre nosotros, nuestros padres y todo eso, ¿verdad, Andrea? Correcto, así es. Y por ejemplo, utilizando el ejemplo de Mari, es algo que yo les quiero decir. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es dar amor. ¿Por qué? Porque al dar nosotros amor, ¿a quién estamos presentando? A Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es amor. Entonces, entendiendo de que si estamos dando amor, y como está escrito también en su palabra, ámense los unos a los otros, como yo amo a la dueña del banco, no la voy a robar. Como amo a mi vecina. Entonces así, cuando tú sientes esa compasión y lo que hemos visto a través de los diferentes tipos de personalidades, si tú vas desarrollando esa compasión, ese amor por los demás, estás teniendo esa personalidad de Jesús
y estás amando a tu prójimo, a tu otra persona que está allí contigo y no le vas a hacer daño. Respeto también Y no- es y no importante, el juzgar, respeto. Porque mira, en eso también va un tema de que muchas veces juzgamos sin saber Las cómo fue situaciones. formada esa persona, cómo fue formada su Exactamente. personalidad, cómo fue formado su carácter. Cómo fue Y su hay personas familia, muy, su sí, infancia. Y hay personas que de pronto somos sensibles y la otra persona tiene que saber cómo tratar a esa persona, ¿verdad? Cómo podemos nosotros Cómo llegar al tratarla corazón para de esa que persona. no, para no ir a lastimarla porque sabemos Sí. cómo es o de pronto cómo va a reaccionar. Entonces hay que saber tratar eso. Excelente, así es. Entonces, en sí, ¿en qué se basa todo esto? En que nosotros demos ese amor. Y para esta palabra tengo un versículo más. Tomen ahí nota, Juan 15, 9, 11. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se perfeccione. Entonces, en sí, ¿qué quiere Jesús a través de estos versículos para nuestras vidas? De que nosotros siempre estemos así llenos de amor y con ese gozo, porque ¿qué trae el amor? Ese gozo, esa felicidad. Entonces, ¿qué quiere Él? Que estemos siempre gozosos. Así, ¡Felices! así que hoy yo les tengo una tarea a ustedes que están allá en su casa. Así que anote ahí, tarea. Pero hoy fue el día de las tareas y de anotar. Sí. Esperamos que todos hayan hecho las Los que me Lástima que está conocen ya pasando saben. tan rápido el tiempo, ¿verdad? El tiempo pasa tan rápido Sí. y bueno, queremos No se sienten en saludarlo. sus casas sin un cafecito y con agenda y lapicero. Sí. Sí, exacto. Los que me conocen saben que a mí me encanta dar tareas. ¿Por qué? Porque cuando tú mismo vas y estudias y escudriñas, que es ir a investigar, tú vas a aprender más. Y no te vas a basar solamente en de que, bueno, tal persona dijo, no, tú dices, yo fui y leí y dice tal cosa. Investigué, Exactamente. averigüé. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que tu testimonio hable de ti, que hable de quién eres, que tu testimonio enseñe a los demás. Por ejemplo, si yo quiero presentarle a Jesús a los demás, yo tengo que dejar que ellos vean a Jesús en mí. Así que la tarea para ti en esta semana es que empieces a hacer esas pequeñas cositas que te van a llevar a ese gran cambio que tú quieres ver en tu vida. a la Sí, transformación. así es. Y si te das cuenta, tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Ujú. Así Mi es. personalidad fue formada por un varón, porque pues nunca estuve con mi mamá, pero mi papá nos formó. Y yo decía, mi personalidad es formada como el temperamento y el carácter de un hombre. Entonces yo siempre era como más la que fuerte, como que regañona, todo eso. Entonces, pero yo digo, no, ya, yo tengo que ubicarme en mi lugar. Y entonces hay cadenas que hay que cortar en eso. Ay, sí, Sí. muchas raíces, como decías tú, Sí, hay lo que que mirar. dice Sí. Pero qué Andrea. importante que esta mañana ustedes estén con nosotros. Queremos saludar a todas las personas Sí. que están en la transmisión. Y bueno, ya saben, el tiempo es cortico, pero me encantó estar esta mañana con ustedes, chicas. Gracias. Sí, qué Les rico. hago una gran invitación, no se pierdan 19 de marzo, anótenlo ahí en su calendario, subrayenlo con color, pongan 19 de marzo a las 9 de la mañana, los esperamos aquí conectados por Facebook, tenemos Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube. Lo bueno del canal de YouTube es que tú puedes suscribirte, le das like, activas la campanita para que recibas todas las notificaciones de cuando estemos en vivo y nos sigas acompañando en Un café con Dios. Chao, ¡Feliz chao. día! Hasta el próximo domingo. Hasta el otro. Disfruten el día de hoy, chicas.